Benvido a Galiza. Gracias. Vostede forma parte, é un dos principais representantes do pensamento decolonial latinoamericano. Vostede, Miñolo, Dussel, Quijano son os principais baluartes dunha emenda á totalidade do pensamento occidental, pero que non só o anula o que renega del, senón que incorpora subsume figuras como o pensamento de Foucault, o pensamento dos postcolonialistas como Said, corrixe o eurocentrismo de Marx, incorporando conceptos como a etnoclase ou cuestionando mesmo o positivismo da historia que Marx incorpora durante toda a súa vida. De onde se nutre esta emenda á totalidade que nace de Latinoamérica e cal é a súa relación coa nova esquerda latinoamericana que comezou a súa expansión no cambio de século e que ten agora neste momento tanto predicamento a nivel mundial? Yo creo que la red modernidad-colonialidad no es el origen del pensamiento decolonial. El pensamiento crítico al eurocentrismo, el pensamiento crítico a las perspectivas occidentalocéntricas, imperialismo, colonialismo, patriarcado. O sea, hay una tradición muy larga de pensamiento decolonial en el sur global, entendido no como geografía, sino como posicionalidad en relaciones de poder. Y hay, por tanto, un pensamiento muy rico, crítico, decolonial, que lo puedes remontar desde el momento en que se baja del barco Cristóbal Colón. O sea, que en ese sentido yo no veo la modernidad-colonialidad, esa red, como el principio ni el fin, y el pensamiento colonial tiene que ser diverso, no puede ser un lenguaje universal de lo colonial o de lo decolonial. En el momento que estemos en eso ya volvemos a repetir la rueda de la historia, es decir, volvemos a repetir el proyecto occidentalocéntrico, donde el universalismo, uno que define para todos qué es verdad, qué es realidad y qué es lo mejor para ti. Cuando digo Occidente no hablo de una geografía, porque como sabemos, dentro de eso que llamamos Occidente como geografía, hay espacios no occidentales o espacios que han sido históricamente siempre colonizados, subalternizados, oprimidos, etc. Y en eso están las naciones sin Estado y en eso están también los sujetos racializados que vienen de la historia colonial, que están aquí en Europa hoy y que hoy día muchos de ellos ya no son migrantes ni refugiados, son ciudadanos nacidos y criados aquí, pero que siguen siendo vistos como de segunda clase, inferiores, etc. Porque, bueno, se extrapola a ellos todo el racismo de la historia colonial europea. Entonces la idea es cómo trabajamos juntos, qué puentes podemos establecer de trabajo común, a pesar de que tenemos cosas en común y cosas diferentes, porque la opresión que se vive por ambos pueblos o ambas situaciones no es exactamente igual, pero hay puntos en común con los cuales se puede trabajar y puntos en desacuerdo con los cuales podemos ser solidarios. Cuando digo desacuerdo, puntos de diferencia en cómo se ejerce la opresión colonial, por ejemplo, de los galegos, o cómo se ejerce la opresión colonial de los musulmanes franceses hoy. Unha das grandes achegas do decolonialismo que adiantar ata o século XV a modernidade, ata a construción do Estado moderno, ata a conquista de Granada, que é unha das grandes achegas de vostede e de Dussel e dos que enmendan un pouquiño a Wallenstein e as teorías do sistema mundo. Quizáis esquecen un pouquiño tamén o que pasou aquí, que é o 1476, un pouquiño antes, é a última derrota da nobreza galega, é o proceso tamén de destrucción epistemolóxica que se produce con a destrucción das ordes religiosas que existen aquí, os libros en galego e a prohibición de escribir en galego a partir dese momento, que é xusto anterior a Granada, e incluso a indexinización que se produce tamén no século XVI, a reindexinización da poboación sometida galega, que se compara cos indígenas, é con unha cuestión tamén que comenta vostede moito, que é os desalmados, que perden alma. Os galegos son desalmados tamén no século XVI. Quería saber como percibe vostede a situación galega, o caso galego, co resto de Latinoamérica ou con esa colonización secular española que padecemos todos como territorios colonizados pola mesma metrópole, e como nos afecta a uns e outros diferentes encontros. Sí. Bueno, yo veo el caso galego como un caso de colonización, como tú dices, de larga duración, que lleva muchos siglos y que
la manera como históricamente se ha articulado esa opresión es a través de mecanismos, vamos a ponerlo así, de colonialismo interno dentro del propio Estado español. Es importante distinguir los diferentes tipos de opresiones. No deja de ser opresión, pero la opresión, por ejemplo, los catalanes pueden hacer una marcha con 2 millones de personas en la calle pidiendo la independencia y por la noche hacen una gran fiesta y no muere nadie. Los palestinos no tienen que hacer la marcha, solamente caminando a la marcha ya te matan. O sea, eso es una diferencia, ahí es donde tú tienes la diferencia entre racismo y una opresión nacional colonial racista y una opresión nacional colonial que no es racista. Puedes irte a otros estados en Europa y vas a encontrarte también sujetos que viven opresión nacional colonial, pero agravada con el racismo. Es decir, con la violencia y el despojo, como constante, no como excepción a la regla ni nada de eso. Por eso contrasto lo palestino con lo catalán simplemente no para decir que no existe opresión nacional en Cataluña, claro que existe, pero que no se vive de la misma manera cuando hay el ingrediente racista metido allí. Es decir, el ingrediente racista hace que el colonizador adopte métodos de violencia y despojo de una manera constante y no como excepción. Caso catalán, la violencia vendría más como una excepción que una constante. Entonces eso es importante hacer esas distinciones para entender, ¿no?, la particularidad de las luchas de cada opresión, etc. Y no aplanar el mundo como si todas las opresiones fueran iguales. Outra cousa relacionada con isto, está habendo unha especie de enfoque, de tendencia a ollar para Latinoamérica, para as novas ideas que están chegando ali, tamén influenciado polo éxito que está tendo a esquerda nacionalista en toda Latinoamérica, e o feito de que a sumisión dos estados a través da débeda externa, que xa se produciu nos anos 80 en Latinoamérica, tiene unha serie de fenómenos políticos que parece que están empezando a reproducir. Falo de Syriza en Grecia ou de Podemos no Estado español, e que incorporan ideoloxías e ideas novas nacidas nese contexto de xente que vive nese contexto, como la Clau, a partir do pensamento peronista, que renova un poquinho a estrategia política. A situación de Latinoamérica previa a ALBA e ao combate ao novo acordo que era a ALCA nese momento é comparable ao novo acordo que vai vir agora o TTPI, o novo acordo de libre comercio americano que temos agora mesmo. É posible unha ALBA europea frente a ese nuevo acuerdo? Eso no lo veo posible. No lo veo posible porque las instituciones del euro y de la Unión Europea están totalmente institucionalmente articuladas y organizadas ya institucionalmente. Están instituidas ya, ¿entiendes? Están ya constituidas. Y la posibilidad de reformar la Unión Europea lo veo muy difícil. O sea, lo único para un proyecto de izquierda, y lo demostró la experiencia en Syriza el año pasado, o sea, lo único que te queda para realmente, seriamente, para un proyecto de izquierda es plantearte salirte del euro y salir de la Unión Europea. El problema con Syriza es un problema ideológico. No contemplaron, al menos la mayoría de los líderes, etcétera, incluyendo Tsipras, la idea de la posibilidad de salir, sino que se quedaron atascados con la idea de que iban de alguna manera a enfrentar la troika, a sacar el pecho contra la troika y que van a lograr esto o lo otro. Pues mira, dentro de Europa, imposible. Y si es imposible, ¿por qué entonces te arrodillaste ante Europa? Se arrodillaron, claudicaron. Había que... El sur de Europa, para poderse descolonizar, tiene que asumirse como sur. Tiene que asumirse como sur. Parte de lo que ocurre, el giro de colonial en el sur de Europa es asumirte como sur. Y asumirte como sur es darle la espalda al norte de Europa y entonces ponerte de frente al sur y abrazar el sur. En otras palabras, tienes que cambiar el cuadro geopolítico de para dónde estás mirando. Si tú estás mirando hacia el norte, de espalda al sur, es que ya perdiste la batalla, porque ese norte ve al sur de Europa como inferiores, no como europeos ni como iguales. O sea, eso es una realidad. Mira el PIX, mira cómo se refieren a la crisis, cómo hablan del sur de Europa como perezosos y corruptos. Esa es la manera como ellos describen. Eso lo vienen diciendo de África, América Latina y Asia hace muchos siglos. Ustedes son pobres porque ustedes son perezosos y corruptos. Y eso es lo que dicen del sur de Europa con respecto a la crisis del 2008. O sea, cuando yo oía eso, pues
eso me parecía como una repetición de cosas que uno ya ha oído desde hace mucho tiempo, ¿no? Pero las empiezan a decir ya de manera abierta hacia el sur de Europa. Eso ha estado ahí desde el siglo XVII. Lo que pasa es que en los 20 años de Unión Europea fue una interrupción ahí de 20 años de ilusión europea que crearon, porque para el norte estaba claro que el sur no es Europa, pero era una ilusión de cara a ustedes, que ustedes se creyeran el cuento. Eso era lo que estaban haciendo. Y entonces todo el sur compró el proyecto y empezaron a ver a Europa como solución. Pero ¿qué pasa? Cuando Europa se hace problema y deja de ser solución, ¿por qué sigues mirando a Europa como solución? Si Europa no es la solución, es el problema. Entonces, para salir del problema, tienes que hacer un giro decolonial, en una descolonización del conocimiento y de la manera como estás mirando el mundo. Es decir, tienes que, en vez de estar de espalda al sur tratando de abrazar el norte, reconóceme, yo soy europeo, veme como un igual, etc. Y ese norte nunca te va a ver como un igual, siempre te va a ver como una periferia de sus inversiones, ¿no? Pues dale de una vez por toda la espalda a ese norte y abraza el sur. Pero para eso tienes que hacer un giro decolonial. Y eso es lo que le faltó a Syriza. Syriza no tenía un pensamiento decolonial, era un pensamiento eurocéntrico. Seguía mirando al norte, seguía buscando cómo ser reconocido por el norte, seguía buscando cómo lograr que el norte de alguna manera me acepte, me reconozca, vea cuán mal estoy, a ver si cambian la política, etc. Mira lo que les pasó. Ahora Tsipras y Syriza son los administradores del saqueo. Un saqueo es lo que han hecho con Grecia. Un saqueo. O sea, ahí han comprado los aeropuertos, las playas. O sea, los alemanes han comprado todo. Y aquí hay un Estado-nación que se llama Alemania, que es el que está en el centro de todo, llamando a los demás nacionalistas, llamando a los demás que están con ideas viejas de soberanía y todo eso, cuando ellos son los que tienen la soberanía, pero la esconden detrás de las instituciones europeas, porque ellos son los que mandan en las grandes instituciones europeas, como el Banco Central Europeo, la Unión Europea, etc. Ellos son los que tienen el poder económico y político. ¿Y qué pasa? Eso está escondido, ¿no? Alemania no ha cedido soberanía. Alemania tiene la soberanía. Alemania es quien manda. Y entonces, hasta que los pueblos del sur no vean eso y sigan pensando que Europa es solución, están perdidos. Cando hai un momento de cambio da hegemonía mundial, como parece que é o que está pasando agora mesmo, a perda do poder hegemónico dos Estados Unidos a nivel mundial e a aparición de novos hegemóns, como poden ser China ou Rusia, foi cobardía, quizáis, nunha asunción dunha visión decolonial, non pedir axuda ou apoiarse nos novos hegemóns nacentes para poder romper precisamente esa cadea de dependencia do centro europeo e do último intento dos Estados Unidos, que sería o acordo de libre comercio por manter un pouquiño de poder económico a nivel mundial. Yo creo que para el sur de Europa significaría rearticularte en nuevos proyectos geopolíticos que no necesariamente van a ser, vamos a ponerlo así, el paraíso ni la solución con letra mayúscula, pero que va a ser mucho mejor que lo que tú tienes ahora bajo los alemanes. En otras palabras, si tú te relacionas en otros proyectos, los BRICS, ¿no? Sudáfrica, Brasil, India, China, Rusia, etcétera, ¿no? Si te rearticulas, si te metes con el ALBA en América Latina, si te metes en otros proyectos geopolíticos, tú puedes rearticularte de otra manera en el mundo. No tienes que estar arrodillado frente a Alemania, que es lo que está en el sur de Europa. Entonces, el giro decolonial consiste precisamente en asumirte de una vez y por todas como sur, dejar la ilusión de que tú eres Europa y de que tú eres norte y de que tú eres superior a aquellos de allá y que por tanto tú vas a tratar de que los alemanes te entiendan o te acepten o no te traten mal. No, eso no va a pasar. Y eso es lo que le pasó a Syriza. El eurocentrismo de Tsipras y Syriza y el mismo Varoufakis los llevó a donde los llevó. O sea, ellos estaban bajo la premisa de que Alemania iba a ceder porque ellos amenazaban que a lo mejor se iban, que a lo mejor... Cuando es al revés. Los alemanes quieren que te vayas. Los alemanes tienen un problema y es muy sencillo. Los alemanes históricamente nunca han tenido periferia. ¿Bien? Siempre han tenido un problema de que no tienen periferia. Perdieron la batalla de las periferias frente a Francia, frente a los británicos, los americanos, etc.
Entonces, ¿qué pasa? Ellos siempre miraron alrededor. Periferializar que los países alrededor, por eso tú miras, la Segunda Guerra Mundial fue eso. Ellos, bueno, vamos entonces a mirar alrededor. Entonces, ahora, con el ascenso de China, ellos tienen un problema. ¿Cómo compites con China? Pues tienes que crear periferia. ¿Y a dónde van a mirar? Bueno, ya tienen el este de Europa. El este de Europa es una periferia neocolonial alemana. Pero a donde ellos miran también al sur de Europa. El sur de Europa todavía ellos lo ven como un lugar muy caro, que tienen que de alguna manera pauperizarlo. Y ahí es donde vienen todas estas políticas a partir del 2008, que no es otra cosa que arrodillar al sur de Europa para que ahorcarte hasta que tú no puedas más y te salgas del euro. ¿Para qué? Para que en vez de pagarte 600 euros al mes, te pago 60 al mes. ¿Ves? Ese es el proyecto. Y eso es lo que Varoufakis y Tsipras no vieron, que los alemanes querían que se fueran. Y se sacaron la cara después del referéndum, no sé si te acuerdas, que el voto fue no, y Tsipras vino a la negociación con el sí. ¿Y qué hicieron los alemanes? Los alemanes le dijeron, el martes, después del domingo del referéndum, el martes llega Tsipras, en vez de venir con el no, vino con el sí. Y le dijeron, no, el sí era el acuerdo de la semana pasada. Ahora tienes que hacer A, B, C y D. Además de lo de la semana pasada. Y ellos estaban esperando que Tsipras dijeran, bueno, pues me voy. No, al otro día llegaba Tsipras y decía sí. Y al otro día le decían, bueno, pues E, F, G, H, I. Y se quedaban así esperando. Y Tsipras decía, al otro día volvía, sí. Bueno, así estuvieron toda la semana hasta que fueron de la A a la Z, donde Tsipras entregó el país, ¿bien? De la peor manera que te puedas imaginar, ¿bien? Lo vendió al saqueo más descarado del capital alemán. El domingo, cuando ya llegaron a la Z y ya no tenían nada más, que el tipo aceptó todo, le dijeron, ¿y por qué no te vas de vacaciones del euro 5 años? Eso le dice el ministro de Finanzas alemán. Ahí se sacaron la cara y quedó claro algo que no decían públicamente ni en ningún lugar, pero que era lo que... ¿Por qué yo veía eso? Lo veía por la manera como ellos se estaban comportando en las políticas hacia el sur de Europa. Era obvio que estaban apretando todos los botones para que ustedes saltaran y en algún momento alguien dijera, nos vamos. Por último, voltando ao Estado español, Podemos é unha desas manifestacións que toma como referencia movimentos latinoamericanos e os pensamentos latinoamericanos, nomeadamente la clava o máis evidente. A crítica de vostede e de Dussel ás teorías de la clava en moitos aspectos, como por exemplo a falta dun horizonte ético ou unha forma de control dos representantes, por exemplo, mecanismos de participación democrática tipo poder obedencial como os zapatistas ou tal, que son unha crítica repetida tanto por parte de vostede como por parte de Dussel nese sentido de representación ás teorías de la clava e a súa aplicación no Estado español. Bueno, sí, mis comentarios, yo creo que el liderato de Podemos leyó bien la situación, o sea, ellos hicieron la ecuación bien en cuanto a que, bueno, el Caracazo en Venezuela produjo Chávez, la guerra del agua en Cochabamba produjo Evo Morales, la caída del levantamiento indígena que tumbó a Gutiérrez produjo Correa, el que se vayan todos ante el corralito produjo los Kirchner. Entonces ellos dijeron, bueno, ¿de qué es la respuesta política del 15M? Ellos hicieron la ecuación muy bien, o sea, la pensaron bien. El problema que yo veo es, bueno, que ¿qué teoría política están siguiendo? La teoría política es la teoría política de Ernesto Laclau, que es el significante vacío, cómo de alguna manera no somos de izquierda, no somos de derecha, somos otra cosa. O sea, eso tiene unos límites y es que el significante nunca está vacío. Porque si tú no lo llenas, te lo llena otro. Y un poco les pasó eso con Ciudadanos. O sea, Ciudadanos les llenó el significante y tuvieron que de alguna manera posicionarse porque no podías quedarte con el significante vacío. Los dos elementos ejes claves que ellos trabajaban, que era también siguiendo la experiencia latinoamericana, era la corrupción y el neoliberalismo, ¿no? El austericidio. Pero ¿qué pasa? El austericidio, tú no vas a poder atacar el austericidio de una manera radical si no te planteas un plan B de salida de Europa. El plan B no puede ser, y eso se está discutiendo en Madrid este fin de semana, el plan B no puede ser que ahora nos vamos a unir
un grupo aquí para cambiar Europa y tener la Europa que quisiéramos. Eso no va a pasar. Y no va a pasar porque Europa está organizada de tal manera que eso es casi imposible. ¿Por qué? Porque requeriría la mayoría de los países, si no un consenso de los países, y eso es imposible. ¿Entiendes? Eso es imposible. Entonces no te queda otra que salirte. Y si te vas a salir, entonces tienes que plantearte un plan B serio de salida. No puedes ir ahí a negociar con esta gente creyéndote que tú, sacando pecho contra la troika, vas a poder hacer, ¿entiendes? Eso no va a ocurrir. Y un poco yo creo que el discurso de ellos se fue modificando a partir de la experiencia griega. Es decir, en un momento era la casta, la troika, aquello, de momento dejan de hablar de eso y empieza el discurso a modificarse y a moverse cada vez más aguado, más a la derecha o más al centro derecha, porque precisamente no pueden de alguna manera confrontar el tema de qué significa salirse de Europa. Y yo creo que ahí hay un tranque, o te convierte en un movimiento, claro, para ganar elecciones, si la lógica tuya es ganar elecciones, o si la lógica tuya es transformar el mundo. ¿Okay? Ahí hay una contradicción. Si es ganar elecciones, entonces la fórmula de la clave es perfecta, pues una especie de marketing. Es un marketing político donde un significante vacío, etcétera, hace una lucha ideológica de posiciones, vas avanzando, ganando votos, etcétera, tratas de ganar votos de la derecha y de la izquierda, etcétera, y para eso tienes que ir modificando tu programa a tal punto que, bueno, terminas reproduciendo nuevamente la socialdemocracia, que fue lo que le terminó. Syriza terminó siendo un relevo de élite. O sea, lo que era el PASOK, ahora es Syriza. Y bueno, ¿y cuánto avanzaste? No avanzaste nada, al contrario. La negociación de Syriza es la peor de todas las negociaciones posibles. Entonces, tú no puedes aquí estar atacando a Zapatero por la modificación del 135 de la Constitución y luego decir que tú apoyas a Tsipras y a Syriza. O sea, no, eso es mutuamente excluyente. Porque Syriza y Tsipras están haciendo, vamos a ponerlo realmente, peor que Zapatero. O sea, lo de Zapatero es inaceptable, pero lo de Tsipras y Syriza es lo peor de las negociaciones posibles. Entregaron todo. ¿Se fijan? Entonces, ¿cómo puedes estar defendiendo a Syriza y a Tsipras y al mismo tiempo denunciando a Zapatero por modificar la Constitución? Es que eso es... Entonces, eso tiene mucho que ver con las lógicas electorales. O sea, y al ver que lo que queda después de Syriza, de la claudicación de Tsipras, es un plan B de salida, yo creo que Podemos se retrotrae a una posición menos radical de cómo comenzó. O sea, ahora es anticorrupción, ahora es una socialdemocracia clásica, keynesiana, con más participación del Estado, pero ya el tema del austericidio es un tema que ya no se trata, o la troika, o el mismo lenguaje de la casta, que ya se va abandonando, porque ven que no es posible eso dentro de la estructura actual, es decir, pensándote dentro de Europa. Y como ellos se piensan dentro de Europa, pues no lo ven como posible. Pero sí es posible si te piensas desde fuera y si haces el giro de colonial. Pero claro, no vas a ganar votos inmediatamente, vas a tener un montón de oposición, porque la gente ahora mismo sigue viendo Europa como solución y no como problema.